Bueno, muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense. Hoy estamos celebrando un acto significativo, un acto extraordinario, con la solemnidad que se merece. Es uno de los actos del 250 aniversario. Como saben, este año la Matritense está conmemorando los 250 años de existencia. Se dice fácil, pero si se dan cuenta, realmente es una de las sociedades, si no es la más antigua de Madrid, es una de las más antiguas. Yo siempre pongo el Colegio de San Ildefonso, igual nos gana, pero el resto creo que no. Así pues, esta tarde tenemos el privilegio de contar entre nosotros con dos grandes discípulos de don Juan Velarde, que como saben, este es el segundo año en el cual le homenajeamos. Este año además pondremos en marcha el curso de economía que llevará su nombre y que esperamos que perdure en la Matritense sin límite de tiempo. Así que quedará ahí su legado, al menos el recuerdo en este nombre de este curso. Y como decía, tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros a los profesores don Juan Iranzo y Fernando Becker, a los cuales les agradezco su presencia aquí en este homenaje al profesor Velarde, del cual todos guardamos un gran recuerdo en esta casa. Fue una persona muy importante, aparte de, por supuesto, como saben, una figura pública e intelectual de primer orden en nuestro país, pero en la Matritense además fue una figura especialmente significativa debido a su labor y a su empuje para mantener esta sociedad en pie y para proyectarla hacia el futuro, que es lo que todos deseamos. Así pues, les agradezco su presencia en este acto. También, por supuesto, a nuestro vicepresidente primero, don Jaime Lamo de Espinosa, que también se encargará de cerrar el acto. Y también, por supuesto, discípulo de Juan Velarde, efectivamente. Sí, señor. Así pues, les agradezco su presencia. Es un acto significativo. Así que vamos a comenzar. Creo que intervendrá primero don Fernando Becker, perdón, sí. Así que tiene la palabra cuando quiera. Pues muchas gracias. En primer lugar, mencionar al señor presidente de la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, que estamos aquí en su casa, al señor vicepresidente don Jaime Lamo de Espinosa, y además amigo y gran agrarista, que diría el profesor Velarde. Por supuesto, pues queridos compañeros y amigos, querida Alicia y familia Velarde, y señoras y señores. Quisiera en primer lugar felicitar a la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, en este 250 aniversario, que se dice pronto, por esta iniciativa de homenajear al profesor don Juan Velarde, a la vez que considero un auténtico honor poder participar en el mismo, lo que me llena de satisfacción y de no disimulada emoción. Al poco tiempo de que nos abandonara hace escasamente 2 años, tuve la oportunidad de hacer el discurso de apertura de la Real Sociedad Geográfica, precisamente porque él mismo me había solicitado unos meses antes, y me refería a él como uno de los economistas que ocupa por derecho un lugar destacadísimo en la galería de los economistas españoles por múltiples motivos. Primero, porque gracias a su formidable magisterio ha contribuido a la formación de varias generaciones de economistas españoles. En segundo lugar, porque debido a sus incontables aportaciones científicas contribuyó a un mejor funcionamiento de la economía y un aumento del bienestar de los españoles. En aquella ocasión me refería a la metáfora atribuida a Schumpeter para destacar los avances en las ciencias sociales, como aquel autobús en el que hay subidas y bajadas, a lo largo del trayecto que supone el paso del tiempo, en el que viajan aquellos economistas de mayor influencia en su tiempo y que nos van abandonando con el paso de los años, y que por su importante contribución a la economía suben a él, mientras que otros bajan según la relevancia que van teniendo sus contribuciones. Juan Velarde es el último en subirse a este autobús, que para la ocasión lleva un rótulo del trayecto Escuela de Economía de Madrid, a la que luego me referiré. El propio Velarde, en un magnífico ensayo titulado Filiaciones intelectuales en los economistas de la Escuela de Madrid, todos ellos vinculados a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nos traza un brillante y muy bien documentado análisis de las aportaciones de los integrantes de esta Escuela de Economistas, gracias a los cuales se lleva a cabo la modernización de los estudios de economía en España y nos acerca a la de los países de nuestro entorno. Ese autobús, que transita para la ocasión durante más de un siglo, entre 1900 y 2023, va incorporando como viajeros a importantes intelectuales de la economía española,
Así, entre la primera generación se encuentran José María Zumalacárregui y Antonio Flores de Lemus, y la que él mismo conforma y cierra como quinta generación, en la que aparecen Enrique Fuentes Quintana, José Barea Teijeiro, Gonzalo Arnaiz Bellando y Teodoro López Cuesta. Velarde viene a justificar como escuela de pensamiento a la de Economía de Madrid, encuadrándola en el concepto alemán de la cosmovisión, en tanto en cuanto se deriva un talante o actitud común frente al caos que representaba una economía como la española de aquellos tiempos. Era una economía que arrastraba un subdesarrollo finisecular que a su vez desembocaba en un continuo engullirse unos grupos y unos intereses a otros, sin que sirviese este proceso para frenar un amasijo de proteccionismo pronto transformado en nacionalismo económico, y era la nuestra una economía castiza, cerrada sobre sí misma y al propio tiempo enormemente desorganizada. Resulta evidente, a la vez que obvio, significar que gracias a las investigaciones de los integrantes de esta escuela va a ser posible la modernización económica y por ende también política de España. Entre sus acreedores preferentes, Velarde cita las enseñanzas de Luis Olariaga Pujana, Valentín Andrés Álvarez, Manuel de Torres y Román Perpiñán Grau, entre otros. Cuando echamos la vista atrás, observamos que la vida de Juan Velarde traza una existencia de dedicación y trabajo difícilmente igualables. Juan Velarde, asturiano, nace en el 27 en Salas, provincia de Oviedo. Sus padres, Encarnación Fuertes Fernández y Juan Velarde Menéndez, el cual regentaba una explotación de productos lácteos. Allí recibió sus primeras enseñanzas de la mano de don José Salas en el Colegio Valdés, llenas de pedagogía y sanos valores, para pasar años más tarde al Instituto Ramiro de Maeztu, una vez que la familia se trasladó en 1947 a Madrid, ya que su padre comenzó a trabajar en la fábrica de material ferroviario Vers Sociedad Anónima en Villaverde Bajo. Su recio carácter se forjó con una educación basada en el esfuerzo. El mismo Velarde relata en las siguientes palabras: en casa se vivía con muchas estrecheces económicas. Eran tiempos duros y en su puesto de trabajo mi padre tenía un sueldo pequeño. Él me enseñó que hay que aceptar, sin aspavientos, las asperezas de la vida cuando llegan. O esta otra mención de su profesor Salas, que ante el desastre que supuso por aquel entonces el incendio de la ciudad de Santander exclamó: que no me vuelva a enterar de que se han dejado amedrentar por una cosa así. Ya dijo el clásico que el hombre de verdad se muestra cuando observa que el mundo cruje bajo él, y a pesar de eso permanece impávido. En el Ramiro de Maeztu comenzó a familiarizarse con la economía en una asignatura denominada Principios de Tecnología Agrícola, Industrial y Económica, explicada por Lorenzo Vilas, quien les aclaró quiénes eran los mercantilistas, los fisiócratas y los libercambistas. ¿Y qué era eso de la ley de bronce de los salarios? La autarquía, el debe y el haber y el sistema ferroviario radial, entre otras cosas. Los profesores don José y don Lorenzo, según el propio Velarde, le mostraron dos Españas que no iban de ningún modo a helarme el corazón. Uno me predicaba la ilusión nacional, pero la mezclaba con progresismo social. El otro se remontaba, quizás sin proponérselo, a unos pensadores que había probado que el recelo pesimista es de abolengo conservador. La vocación por la economía se ve al azar, aunque refleja su interés por lo nuevo, por lo moderno. Una vez concluida la reválida de bachillerato en la Universidad Central con premio extraordinario, se mostró vacilante entre las ingenierías, el derecho o la medicina. Sin embargo, según comenta el propio Velarde, en una tarde de otoño de 1943 y entre visitas a la Biblioteca Nacional, acudió al cine Callao a ver la película Buffalo Bill, en la que actuaba la actriz de éxito Jean Arthur. En ella coincidió con su compañero de instituto Alfredo Cerrolaza, que fue quien le puso al corriente de una nueva licenciatura de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, situada en el Caserón de San Bernardo. Como las clases no comenzaban hasta principios de 1944, entre medias aprovechó para asistir a la Academia de Navarro Alicart, en la que se preparaba para ingeniería, y allí el joven Velarde, entre otras materias, se pertrechó de la herramienta matemática con el manual del Rey Pastor. Eso sí, sin coste alguno, ya que debido al premio extraordinario, el recibo de la Academia resultaba gratuito. El curso comenzó en febrero de 1944, con aproximadamente 1.000 alumnos de matrícula. Así, en el Paraninfo escuchó las enseñanzas de la economía de Valentín Andrés Álvarez, las matemáticas de Olegario Fernández Baños y de otros egregios economistas, tales como Manuel Torres, José Castañeda, Román Perpiñán Grau y Stackelberg, entre otros.
Allí tuvo la oportunidad de percibir la importancia del mercado y del librecambio en la consecución de la prosperidad gracias a las explicaciones de profesores como Manuel de Torros, que venía de Valencia y que había estado en la cátedra de Economía Política en la Universidad de Valencia con José María Zumalacárregui. Pero el que más destaca de entre todos ellos y que sitúa en un lugar preferente es el profesor Luis Olariaga Pujana, que le produjo una fuerte impresión de inmediato. Olariaga era uno de los pocos expertos en teoría monetaria y en tipos de cambio, a la vez que puso un gran empeño en el estudio y divulgación de la economía en España. En la introducción del tomo primero del dinero, Olariaga afirma que no pretende otra cosa que contribuir a crear en España una cultura económica, que hace mucha falta. De sus enseñanzas, Velarde incorpora sus principios y analítica, libertad intelectual expositiva, llamar las cosas por su nombre, orden mental y tener ideas. Esto último le enfatiza y hace suyo. Lo verdaderamente importante para una universidad no es solo acumular en sus alumnos conocimientos, sino ordenar estas ideas, sistematizarlas, precisarlas, decantarlas y clarificarlas, lo cual es función esencialmente científica. Estar en guardia ante la utopía, no hacerse ilusiones sobre lo que debe ser y no perder de vista lo que es. Deduzco que por aquel entonces el profesor Velarde se sentía atraído por las teorías del momento de John Maynard Keynes. Sin embargo, para compensar, el profesor Olariaga le puso en contacto con la economía política de Friedrich Hayek y le previene de las debilidades de la teoría general de Keynes, frente a las mayores fortalezas de otra obra suya, como es el Treatise al tiempo de la necesidad de trabajar a otros economistas, como Robertson y Alfredo Marshall. Ello no fue óbice para que también se perciba en Velarde el interés por la cuestión social. A este respecto, me gusta rememorar mis primeras conversaciones con el profesor Velarde allá por los años 80. En ellas me transmitía el mismo sentir de Olariaga, el mismo que en alguna ocasión llegó a afirmar: me interesa la economía por el drama social que comporta. El propio José Larraz, en una conferencia en honor de Olariaga, con motivo de su jubilación como catedrático en 1955, sobre los economistas contemporáneos y la política social, menciona el discurso de este en el ingreso de la Real Academia de Morales. Es, por tanto, inevitable ponerse como primer problema de la sociedad actual la transformación del hombre. Es en el hombre, en su intimidad profunda e insobornable, en donde hay que hacer reaccionar el mundo moral, que es un mundo de conciencias individuales y libres, que debían haber servido de base a la organización social. La política social debe corregir los errores del sistema capitalista moderno y de ahí la Socialpolitik. Al término de la carrera de 1947, nuestro joven Velarde consiguió dos cosas importantes: su título universitario y algo trascendental para su futuro: conocer a la que sería más años tarde su esposa, la economista doña Alicia Valiente Pita Veiga. Lo que viene a confirmar que no se puede entender la trayectoria de un gran hombre sin la compañía de una gran mujer, a la que también dedicamos hoy nuestro afectuoso y reconocido homenaje. El año 1956 es un año importante para su vida. Su matrimonio con Alicia y su doctorado en Economía con premio extraordinario con la tesis Aportaciones de Flores de Lemus al conocimiento de la economía española. Así las cosas, ingresa en el Consejo Superior Bancario como oficial de Estadística, cuyo jefe de la sección de Estadística fue Ángel Cerrolaza, padre del ya mencionado Alfredo, que le incitó a estudiar la licenciatura de Ciencias Económicas. Al parecer, fruto de esa relación le viene a Velarde el buen gusto literario, el buen sentido estadístico y acercarse a las cuestiones fiscales de otro gran economista, en este caso el salmantino Francisco Bernis. La influencia de Cerrolaza, Velarde la resume de esta manera: haber convivido con un hombre esencialmente bueno, inteligentísimo, que me enseñó a saborear la vida, demostrándome que para ello ni se precisa mucho dinero, ni siquiera es necesario ser ambicioso. A pesar de las recomendaciones de Olariaga para que se dedicara a la empresa privada, escogió la vía del servicio público, porque Velarde siempre ha sentido el hondo patriotismo de servir a los intereses generales. En el inicio de los 50 iniciará el camino opositor y obtiene sucesivas plazas con gran brillantez, como la del Cuerpo Nacional de Inspección Técnica de Previsión Social, la de profesor adjunto de Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad de Madrid, la cátedra de Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona, en el año 1960, cuando contaba solo 33 años, y que más tarde, 4 años más tarde, ganará por concurso el traslado a la de Madrid. Ingresa por oposición en el Cuerpo de Economistas Sindicales, al tiempo que publica una obra de gran interés,
que es la primera obra que yo tuve contacto en relación con mis trabajos en la tesis doctoral, La política económica de la dictadura, en la que explica el intenso y breve avance del capitalismo moderno en la España de aquellos años. Pero quisiera significar que, ante todo, Juan Velarde es un profesor universitario, dedicando la mayor parte de su vida a la docencia y a la investigación. Respecto a la primera de estas facetas, tiene merecidamente la consideración de maestro de maestros, porque no solo enseña, sino que también enseña a enseñar, en el sentido más pedagógico del término. Velarde ha hecho de la pedagogía un verdadero arte, la más pura tradición alemana de la Universidad de Berlín, antes la Universidad de Jena. La segunda faceta, en lo que se refiere a su tarea como investigador, cito textualmente al profesor García Delgado: impresiona desde luego la relación de sus libros en artículos y notas de carácter científico, con centenares de títulos propios y colaboraciones en revistas especializadas. Al tratar de encuadrar de alguna manera su vasta producción científica, García Delgado destaca 10 áreas. En primer lugar, el análisis de la evolución económica española con sus etapas y sucesos más relevantes, con obras tan señeras como La decadencia económica de España y La política económica de la dictadura, que ya he citado. En segundo lugar, los estudios sobre el pensamiento económico español contemporáneo, entre los que destaca su tesis doctoral de 1947 sobre la obra de Antonio Flores de Lemus, Aportaciones de Flores de Lemus al conocimiento de la economía española. Enrique Fuentes hace un juicio valorativo de la misma, por cuanto considera que vino a difundir las ideas de Flores de Lemus como un patrimonio activado para todos los economistas españoles y supuso un punto de partida sobre la valoración de los problemas agrarios, la dirección de la producción agraria española, el papel del comercio exterior, los condicionantes del tipo de cambio, la crítica al proteccionismo integral y sus consecuencias, el equilibrio económico de España y la reforma del sistema fiscal y su administración. En este bloque también se integran obras tales como la introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, economistas españoles contemporáneos primeros maestros, de 1999. El tercer bloque de trabajos hace referencia a análisis sectoriales sobre la agricultura, la industria, los servicios y las empresas. Cabe citar el último libro que yo conozca del año 2022, Las ideas que cambiaron la economía rural española, de Campomanes a Jaime Lamo de Espinosa. En el bloque cuarto incluye los estudios sobre empresas estatales y el sector público. Baste citar, por ejemplo, España ante la socialización económica, de 1970, y el tercer viraje de la seguridad social en España en el año 1990. El quinto agrupa aquellas aportaciones sobre política social y sobre el mercado de trabajo, muy representados en los publicados en la colección Revista de Trabajo. También destacan sus trabajos sobre las encíclicas papales, como por ejemplo la Centesimus Annus y la doctrina social de la Iglesia. En sexto lugar, los estudios sobre el sistema bancario y financiero, como el problema bancario español del año 51. Mencionar en séptimo lugar los estudios espaciales sobre la distribución de la renta, la organización productiva o zonas específicas, como Andorra, Guinea Ecuatorial y Gibraltar, que en aquellos años eran de gran importancia para España. En el octavo grupo se encuadrarían todas aquellas aportaciones relativas al sector exterior y relaciones exteriores. Tal es el caso de apertura e internacionalización de la economía española. Por su parte, el noveno incluye todos aquellos trabajos relativos a la economía mundial y a las economías de Iberoamérica. Cabe citar aquellos de la revista de Economía Política, Cuadernos Hispanoamericanos y Pensamiento Iberoamericano. Para finalizar, con un grupo de trabajos en los que se adentra en la más genuina literatura y ensayo, con referencias a Azorín y Rusiñol, entre otros. Es necesario, por último, reseñar el ensayo El libertino y el nacimiento del capitalismo, del año 1981, que se encuadra en la más pura tradición de Max Weber y Werner Sombart. En él desarrolla las conexiones entre el liberalismo del 18 con el deslizamiento amoral de los libertinos y el ansia hedonista que cultivan los capitalistas. Ganar dinero para disfrutar de los placeres de la vida. Ya en su discurso de ingreso en la de Morales, en la Real Academia de Morales y Políticas, en 1978, discurso impreso que tiene más de 287 páginas, contestado por Valentín Andrés Álvarez, aflora sus dudas sobre la validez del liberalismo como ideología y sus consecuencias. Una cuestión que le va a acompañar en muchos de sus escritos. En otros ensayos analiza los ciclos largos de la economía española, como el titulado 100 años de economía española de 2009. Pero tampoco podemos dejar de referirnos
su permanente labor como divulgador y articulista, con una habitual presencia en la sección de Economía en diarios nacionales y regionales, tales como Arriba, ABC, La Nueva España, Expansión, El Economista o La Razón, que publicó un artículo suyo póstumo, precisamente sobre el tema energético. Ello le valió ser galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, 1 de octubre en 1953, y el Premio Nacional de Literatura de Ensayo, 1971, entre otros. Además de la faceta universitaria, parece obligado referirse a la de académico. Desde esta perspectiva, y como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el año 1978, realiza un brillante ensayo como discurso de ingreso en el 1999-2000, en el que reflexiona sobre la importancia de las Reales Academias como lugar de debate. Sigue así el enfoque de Pedro Lain-Entralgo sobre la academia, en la que, según Schleiermacher, es el lugar donde el docto pone en discusión los resultados de sus investigaciones. De la interrelación de todas estas discusiones e investigaciones, prosigue Velarde, a veces surge una escuela, y este es el caso de la Escuela de Madrid, que agrupa a 5 generaciones de economistas, entre 1900 y 1978, a la que nos hemos referido anteriormente. Todos ellos comprendieron la necesidad de superar los problemas de la economía española, que arrastraba finisecularmente. El proteccionismo nacionalismo, la política monetaria pasiva y de signo inflacionista, la denominada petrificación fiscal, la rigidez del mercado laboral y el creciente descontento social. Ante esta situación, la Escuela de Madrid marca 4 referencias. En primer lugar, la preocupación por la situación socioeconómica. En segundo lugar, el rechazo al populismo, ya que cualquier mejora requiere costes. En tercer lugar, una acción insistente ante políticos y la opinión pública. Y en cuarto y último lugar, la aceptación gozosa de la estadística. Los escritos y manifestaciones del profesor Velarde son una permanente llamada a la ética individual, de decir lo que conviene, a pesar de ser desagradable. De ahí que sobrevuele sobre lo que en la mitología griega se conoce como la maldición de Casandra, que por no ceder a sus favores a Apolo, la condenó a que nadie hiciese caso de sus profecías, por muy acertadas que fuesen sus predicciones. Un reflejo de esta postura es su trabajo Los años en que no se escuchó a Casandra, que aglutina sus análisis críticos sobre la economía entre 1985 y 1992. Velarde nunca ha rehuido el debate y se ha ocupado de los problemas del momento de manera inteligente, con rigor académico, con trabajo, valentía y gran honestidad intelectual. Fruto de esta manera de ser y de hacer las cosas, ha sido merecedor de reconocimientos y galardones. Cuenta en su haber con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el Jaime I, el Premio Infanta Cristina de Economía de Castilla y León, el Premio de Economía Rey Juan Carlos, el Premio Campomanes, solo por citar algunos de los más reconocidos. Es a su vez doctor honoris causa por las universidades de Oviedo, Sevilla, Comillas, Alicante, Valladolid, Francisco de Vitoria, UNED y de la Rey Juan Carlos. Es ingeniero agrónomo honorífico y miembro de la Academia Scientorum et Antium Europea, de mérito de la Academia Portuguesa de la Historia y correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela. Ha recibido la Medalla de Honor de la Universidad Menéndez Pelayo, la Medalla al Mérito del Ministerio de Economía. Es colegiado de honor del Colegio de Economistas de Madrid y de los colegios de ingenieros agrónomos de Andalucía y Madrid. Voy terminando. Para parafrasear al poeta y amigo que fue el leonés victoriano Kremer, Juan Velarde está entre los hombres fundamentalmente buenos. Pero además añadiría, para finalizar, unas palabras entresacadas de la introducción de su libro Economía y Sociedad de la Transición, 17 de octubre de 1976 a 17 de octubre de 1977, editado por Editora Nacional y que publicó en el año 1978 y que cobran especial actualidad. Apasionado por la historia, siempre llega a una conclusión. El futuro lo habremos de escribir entre todos y que nada está predeterminado. Pero esto no debe conducirnos a una especie de activismo sin reflexión. Analizar una y otra vez lo que sucede en España y en el mundo constituye, a mi juicio, una saludable práctica para comprender de qué modo debemos reaccionar. Creo firmemente que quien pretende presentar la verdad con honradez, sin trampa alguna, es respetado. Inherente a tal respeto está la lealtad a sus convicciones íntimas. Si éstas le aconsejan cambio,
cambie. Si le piden permanencia, resista sin moverse. Pero ha de procurar no confundir convicción íntima con conveniencia personal. San Agustín y Rousseau llegaron hasta el final y sus confesiones son ejemplares. Lo otro es simple y vulgar trapacería. Y Dios, ¿cuántos trapaceros existen? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Becker. La verdad que un análisis preciso y emocionante al mismo tiempo. Bueno, pues tiene la palabra ahora el profesor don Juan Iranzo. Adelante. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por esta invitación. Dentro de este ciclo dedicado al maestro, el profesor Velarde, coincidiendo con los 250 años de la Real, en este caso, la Sociedad Económica Matritense Amigos del País, que para mí es una enorme satisfacción y agradezco muy sinceramente la invitación que me ha cursado Jaime Lamo de Espinosa y también el presidente, el poder participar en este acto homenaje y presentación del retrato que ha desarrollado, que ha pintado magníficamente su hija en honor de nuestro maestro, de su padre, pero también de nuestro maestro. Hay que tener en cuenta que el profesor Becker ha puesto claramente de manifiesto las ventajas y todos los rasgos académicos del profesor Velarde. Pero el profesor Velarde básicamente lo que ha sido es un maestro. Y yo llevo más de 50 años aprendiendo del profesor Velarde. Por tanto, quiero agradecer esta oportunidad que se me ha dado para poder exponer mi relación con el profesor Velarde y precisamente sus características que no han sido claramente manifestadas por el profesor Becker, porque nos pretendemos complementar perfectamente. Y quiero saludar muy sinceramente a Alicia, a su mujer, a su hija Paloma, a la que felicito muy sinceramente por ese magnífico retrato que todos podéis ver, a su nieta y a tantos amigos que hoy estamos aquí rindiendo homenaje al maestro. La primera vez que tuve referencia del profesor Velarde fue en 1970 en el Colegio Ramiro Maeztu. No solo porque era uno de los ilustres alumnos del Ramiro Maeztu, sino porque en sexto de bachillerato, en la asignatura precisamente de formación del espíritu nacional, por vez primera tuvimos un acercamiento a la economía, a través de un magnífico libro que escribieron los profesores Enrique Fuentes Quintana y el profesor Juan Velarde, y que sirvió de referencia y de acercamiento para muchos de nosotros a lo que era la economía formal por vez primera. Y desde luego también nos permitió conocer a estos dos grandes maestros de la economía española. Para mí fue una satisfacción que, a pesar del profesor que no conocía muy bien la disciplina, tuve la oportunidad de entender una parte de lo que era la economía a través de ese magnífico texto de política económica. En ese magnífico texto se ponía de manifiesto, en primer lugar, que la economía española nunca había progresado dentro de un modelo autárquico. Precisamente ese modelo castizo al que se refería el profesor Becker impidió entre 1939 y 1959 el desarrollo de nuestro país. Se produjo un empobrecimiento frente a terceros, sobre todo los países de nuestro entorno. Y, sin embargo, a partir del plan de estabilización, de esa apertura y del plan de desarrollo de los años 60, se produjo una época de esplendor económico que explicaban perfectamente en ese magnífico manual, poniendo de manifiesto que por vez primera la economía española se había industrializado con 100 años de retraso. Pero, sobre todo, ¿qué es lo que permitió ese manual? Demostrar que la economía puede ser un ejercicio de suma positiva. Es decir, si cada uno se especializa en hacer aquello que mejor sabe hacer, hay una división del trabajo, todos podemos salir ganando. Y ese concepto positivo, no de suma cero, sino positivo, para mí fue enormemente atractivo, porque cualquier medida de política económica que proponemos no está pensando en beneficiar a unos y perjudicar a otros, sino en beneficiar al conjunto de la sociedad. Y eso clarísimamente lo ponía de manifiesto ya el profesor Velarde junto con el profesor Enrique Fuentes Quintana. Yo creo que eso es fundamental para entender la evolución de nuestra economía. Pero no todo el mundo lo entiende. De hecho, en concreto, mi memoria de cátedra empezaba con la siguiente cita. Siempre fui un amante de la economía. Siempre pensé dedicarme profesionalmente a la economía. Pero cuando llegó el momento me di cuenta que era una ciencia muy complicada y decidí dedicarme a la física cuántica, Max Planck. ¿Por qué? Porque Max Planck creía en los principios de la termodinámica
y lo respetaba lógicamente como los demás, que la energía ni se creaba ni se destruía, sino se transformaba. Sin embargo, la economía puede ser un ejercicio de suma positivo, y eso me pareció a mí un atractivo fundamental que siempre recalcó el profesor Velarde a lo largo de su vida. Realmente, a través de este manual, muchísimas generaciones de jóvenes de aquella época tuvimos acceso a la economía por vez primera, poniendo además de manifiesto que todos somos economistas, porque la etimología de la palabra economía es el gobierno de la casa, de tal manera que eso es lo que es importante, y eso lo tenía muy claro el profesor Velarde, que todos somos economistas y que, por tanto, hay que ir formando al conjunto de la opinión pública, siguiendo la idea de Adam Smith, que una de las obligaciones fundamentales del economista es trasladar al conjunto de la sociedad sus avances científicos para tratar de mejorar el funcionamiento de la misma a través de la educación de la sociedad. De tal manera que para mí fue todo un acontecimiento conocer a los profesores Velarde y Enrique Fuentes Quintana y la economía como ya una ciencia, no solo una actitud doméstica. De tal manera que tuve el honor y satisfacción de conocer y trabajar directamente con los dos profesores durante muchos años, pero sobre todo con el profesor Velarde, con el profesor Fuentes Quintana estuve 15 años, con el profesor Velarde toda una vida. De tal manera que eso es, marca sin lugar a duda, dado su carácter y su constante capacidad docente con sus discípulos y con sus alumnos. Asimismo, como muy bien se ha explicado, y no voy a insistir en él, era una de las personas más representativas de la Escuela de Madrid. Si bien es verdad que yo me atrevería a decir que hay una sexta generación que está compuesta por muchos de sus discípulos, como el profesor Becker. Realmente, la Escuela de Madrid en gran medida tiene un componente claramente liberal, en contra precisamente de ese modelo intervencionista autárquico que estos días vuelve a estar tan de moda como consecuencia de las amenazas arancelarias que establece Donald Trump precisamente de cara a sus negociaciones con terceros países. Asimismo, hay que tener en cuenta que durante ya mis estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, el profesor Velarde era una figura indiscutible. Todos queríamos ir a sus conferencias, ir a poder ser a sus clases, aunque no fuéramos alumnos directos. ¿Por qué? Porque sabíamos de la capacidad de transmitir conocimiento que tenía el profesor Velarde. Incluso, como era muy inteligente, con gran sentido del humor, porque esa es otra de las características fundamentales que los que hemos conocido bien al profesor Velarde sabemos. Tenía un grandísimo sentido del humor. Y precisamente esos textos a los que se ha referido el profesor Becker nos fueron marcando. Yo trabajé con muchísimo detalle también la política económica de la dictadura, porque marcaba precisamente un hito en lo que se refiere al análisis económico de aquella época. Era enormemente importante y original. Además, hay que tener en cuenta que el profesor Velarde era un patriota. Y eso yo creo que es muy importante. Era un patriota y en ese sentido jugó un papel fundamental en el Centro Español de la Defensa Nacional, en el CSDN. Desde hace muchísimos años, precisamente, el profesor Velarde organizó en el CSDN una serie de seminarios en los que tuvimos el honor de participar muchísimos de sus discípulos y algunos seguimos participando, de tal manera que recuerdo precisamente los análisis que hizo para dar sentido económico y, por tanto, servir de blindaje frente a las reivindicaciones de Marruecos que podíamos hacer en Ceuta y Melilla desde el punto de vista económico, que básicamente la conclusión es que había que crear una zona offshore para favorecer precisamente su desarrollo y su independencia frente a Marruecos. Es verdad que ese magnífico trabajo nunca salió del cajón del director del centro. Asimismo, hay que tener en cuenta que se analizó enormemente las necesidades de inteligencia económica que tenía España a partir de los años, principios de los años 90, finales más bien de los años 90, que es cuando empezamos a realizar una fuerte inversión española en el extranjero, tanto en Europa como en Iberoamérica. Y, por tanto, nuestros intereses tenían que estar garantizados también por nuestro sistema de defensa nacional, porque la economía es fundamental en esa defensa nacional. Y el profesor Velarde, siempre con gran entusiasmo, dio sus clases en el CSDN a generales, a coroneles y a ciudadanos en general que querían acceder precisamente a los conocimientos también de la defensa nacional. Y precisamente tenía una conferencia en el CSDN un mes después de su fallecimiento, conferencia que además ya estaba preparada, como era habitual en él, que preparaba sus trabajos con muchísimo tiempo. En homenaje precisamente
a su trabajo en el CSDEN y a su enorme dedicación y patriotismo, el teniente general Francisco Paula Bisbal asistió explícitamente de uniforme de teniente general a su funeral, precisamente para homenajear desde las Fuerzas Armadas a la labor patriótica que había desarrollado el profesor Velarde durante tantísimos años y que iba a seguir desarrollando si no hubiera tenido el accidente que tuvo fatales consecuencias. Asimismo, hay que tener en cuenta que era una persona que colaboraba permanentemente con el Colegio de Economistas de Madrid, no solo porque lo hubiéramos nombrado colegio o no, sino porque entendía que a través del colegio se podía realizar una gran labor divulgativa y una gran labor de coordinación de la profesión desde el punto de vista tanto profesional como intelectual. Y, de hecho, los 8 años que fui decano del Colegio de Economistas de Madrid, tuve la satisfacción de contar permanentemente con la opinión, con el apoyo, con los trabajos del profesor Velarde. Y fue especialmente gratificante para mí, precisamente, la realización, presentación y, en mi caso, edición del libro Economía Española 1975-2011, que precisamente era una investigación que había sido financiada por la Fundación Villar-Mir y a través de la cual el profesor Velarde analizó una de las épocas más importantes de la economía española, precisamente todo el periodo constitucional. Y eso fue enormemente importante. Y en ese libro ponía de manifiesto 2 hechos fundamentales para la historia de la economía española. En primer lugar, estamos hablando desde el año 75, los pactos de la Moncloa. Precisamente el profesor Velarde siempre ensalzó la política y, en este caso, el gesto político del profesor Fuentes Quintana cuando, en julio del año 77, recordarán ustedes, en esa televisión en blanco y negro, dijo que la situación era enormemente complicada, que había que prepararse para sufrir sudor y lágrimas, como ya se había dicho en otras ocasiones, para superar una crisis grave. Eso es lo fundamental, poner de manifiesto que la situación es grave. Y a partir de ese momento, todos los agentes sociales y políticos entendieron que la economía podía dilapidar el proceso democrático. Y en ese sentido se llegó a un acuerdo histórico que siempre defendió, y en este libro, por supuesto, el profesor Velarde, que fueron los famosos pactos de la Moncloa de octubre del año 77, que permitieron no solo romper la tendencia de la inflación, que se iba al 30%, no solo consiguió reducir en gran medida la hiperactividad de los convenios colectivos, no solo permitió reducir el déficit público, sino que básicamente lo que permitió es asentar definitivamente la democracia en España. De tal manera que el profesor Velarde siempre fue un asistente, en este caso, importante, y siempre aconsejó a su íntimo amigo, al profesor Fuentes Quintana, al que conoció y con el que convivió, sobre todo convivió durante el campamento de milicias, en la misma tienda de campaña. Asimismo, hay que poner de manifiesto que en ese libro se hablaba de otro hito fundamental en la historia económica de España, que en este momento estamos repudiando, que fue el famoso modelo, como el propio profesor Velarde lo denominó, Aznar-Rato. En ese modelo lo que se establecía es un proceso de liberalización prácticamente definitiva de la economía española. En ese modelo se ponía claramente de manifiesto el proceso de desregulación que iba acompañado con el proceso de privatización, que son procesos paralelos, pero que no son los mismos. Y explicaba clarísimamente cómo se había apostado por reducir el déficit público, a pesar de que muchos agoreros ponían de manifiesto que si se reducía el gasto público y el déficit, se reduciría el crecimiento. Sin embargo, ese modelo apostó, como muy bien explicaba el profesor Velarde, por la reducción de la prima de riesgo que podría generar precisamente esa reducción del gasto público. Y eso implicaría más crecimiento, como además así fue. Otra de las épocas de mayor desarrollo de la economía española precisamente fueron los principios finales de los años 90 y principios del actual siglo. El profesor Velarde lo explicaba perfectamente en ese magnífico libro que yo les recomiendo que sigan manejando. Pero es que el profesor Velarde creó su propia escuela y, como tal, la cultivaba enormemente. De hecho, yo soy, ya es casualidad, el número 13 de sus catedráticos directos. En concreto, llegó a
tener 25 discípulos directísimos como catedráticos. El primero, el profesor Tamames, y yo el número 13, y luego a continuación me parece que iba el profesor Becker. Lo llevaba perfectamente a rajatabla, y de hecho recuerdo perfectamente mi oposición. Él no estaba en el tribunal, pero sí que se acercó antes de que comenzara la oposición a explicar que tenía que salir a las 12 de la mañana a una votación del Tribunal de Cuentas, que eso no significaba ni muchísimo menos que me abandonara como maestro, sino todo lo contrario, que me apoyaba y que en cuanto se realizara la votación volvería sin lugar a dudas, y así lo hizo. Pero es que además era una persona muy valiente, porque siempre marcó mi vida académica. Fue el director de y colaboró en la tesis doctoral, pero sobre todo fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral, que en el año 83 se titulaba La economía del ciclo del combustible nuclear en España, y que coincidía precisamente con todas las actuaciones contra la energía nuclear que se desarrollaban y se fomentaban sobre todo en nuestra facultad y en la Facultad de Políticas. De tal manera que se le presionó, pero eso me lo dijo después de la lectura, en la comida, no me lo dijo nunca antes, se le presionó constantemente para que no aceptase la lectura de esa tesis. Y en el peor de los casos, que se me suspendiera. Y el profesor Velarde, demostrando su valentía, se enfrentó a un montón de profesores de la facultad, siguió adelante, me dieron la calificación de sobresaliente cum laude y publicó un artículo al día siguiente en Ya, ensalzando la tesis doctoral. Eso se lo agradecí eternamente y se lo sigo agradeciendo al profesor Velarde y a los que querían boicotearme la tesis, porque también me hicieron en gran medida el favor de mi vida. A partir de ese momento tuve una relación estrechísima con el profesor Velarde, sobre todo en todos los asuntos referentes a la energía, y en este caso a la energía nuclear. Asimismo, hay que tener en cuenta que él siempre puso de manifiesto que teníamos que difundir las ideas económicas, siguiendo, como decía anteriormente, la idea de Adam Smith. Nosotros debíamos discutir, crear opinión y a partir de ese momento difundirlo. Y precisamente él dirigió durante muchísimos años un foro fundamental para discutir sobre economía y para convivir entre todos nosotros, que es la Universidad de la Granda. Yo tuve la satisfacción de ir durante muchos años a esa universidad, convivir con Alicia, con Paloma, con sus hermanos, porque era una convivencia permanente, casi 15 horas al día. Si resultaban atractivas las conferencias, las intervenciones académicas, probablemente eran mucho más atractivas todavía las discusiones científicas en el desayuno, en la comida y en la cena. Esas larguísimas reuniones que tuvimos con personas que además veraneaban en la Granda y que eran tan ilustres como el profesor Velarde. Me estoy refiriendo al profesor Grande Cobian y, sobre todo, al profesor Severo Ochoa, que estaban permanentemente, como recuerda Alicia y Paloma, veraneando allí y, por tanto, conviviendo permanentemente con nosotros, dentro de un ambiente científico y de amistad, con seminarios pluridisciplinares, con lo que hablábamos de medicina, hablábamos de teología, etcétera, etcétera. Y eso era enormemente importante para la formación de todos nosotros, nos enriquecía y encima lo pasábamos muy bien, comíamos magníficamente y teníamos la satisfacción de poder disfrutar de un ambiente espectacular en un entorno que en principio era adverso, que era dentro de la factoría de Ensidesa. Yo no sé si muchos de ustedes estuvieron en los cursos de la Granda, y recuerdo una anécdota muy importante en el año 96. Los cursos básicamente se desarrollaban en el mes de agosto. Y estaba anunciado un curso desde febrero, que es cuando se creaba el programa académico, se había anunciado un curso sobre el futuro de las pensiones en España, porque evidentemente era una de las obsesiones del profesor Velarde y de todos nosotros, la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y ese seminario lo iba a dirigir el profesor Barea. Fue nombrado precisamente secretario de Estado en mayo, creó varios conflictos y le pidieron que no dirigiera el curso, de tal manera que él solo iba a ir a la clausura al final de semana, el viernes. El domingo previo a la inauguración del curso, el profesor Carpio y yo nos dirigíamos a la Granda, pasando las diferentes garitas y las vías del tren, que lo recuerdo perfectamente, y había 4:30 de la tarde, en pleno agosto, un vigilante medio dormido que nos preguntó: ¿a dónde van ustedes? A los cursos
de la Granda. Profesores o alumnos, profesores, ¿a qué curso van ustedes? Al futuro de las pensiones en España. De repente saltó como una exhalación, metió la cabeza en el coche y dijo: ninguno de ustedes es ese tal Barea, ¿no? Que tengo unas ganas de echármelo a la cara. Y efectivamente, la prensa iba anunciando ya la llegada del profesor Barea. Ya solo quedan 2 días para que llegue el profesor Barea. Y efectivamente hubo una asistencia masiva. ¿Por qué? Porque nunca jamás el profesor Velarde eludió el debate intelectual, sino todo lo contrario. Y este es un ejemplo más de esa situación. Asimismo, hay que tener en cuenta que el profesor Velarde fue un enorme trabajador y, de hecho, murió en acto de servicio. Acababa de finalizar un artículo y precisamente estaba buscando un libro. De tal manera que, sin lugar a duda, la culminación, el fin de su vida estuvo vinculada, como siempre, con su trabajo y actividad intelectual. Pero a pesar de todo lo que trabajaba, a pesar de todo el tiempo que nos dedicaba, todo el que fuera necesario a sus discípulos, por supuesto, a sus alumnos, en las clases que impartió en el Cardenal Cisneros, aparte de la facultad, en las clases que impartió en el CEO, también dedicó permanentemente su esfuerzo y dedicación a su familia. Su familia, sus hijos y sobre todo Alicia, eran fundamentales en su trabajo, en su equilibrio y en su personalidad. Y de hecho siempre nos transmitió al conjunto de sus discípulos, porque al final éramos una familia. Y yo creo que eso lo pueden entender. No éramos sus discípulos, éramos una familia que convivíamos continuamente con el profesor Velarde. Nos transmitió la importancia de la familia, importancia que hasta el último instante mantuvo con la misma ilusión e intensidad. Pero es verdad que nadie es perfecto. Y el profesor Velarde no cumplió una promesa que me había hecho, precisamente su deuda pendiente. Los que conocían al profesor Velarde sabían ustedes que era un enorme viajero, precisamente viajaba en coche y allí trabajaba, dio varias veces la vuelta al mundo, tal y como le calculamos sus discípulos, y se alimentaba básicamente en esos viajes de dulces, a pesar de la opinión de Alicia, con lo que se convirtió en un gran especialista, precisamente en el conocimiento de los dulces de cada lugar de España. De hecho, yo recuerdo perfectamente cómo, viniendo de Alicante, de las famosas jornadas de economía española que nos permitían además convivir nuevamente a todos sus discípulos durante 3 días, no solo los de Madrid, sino los de cualquier lugar de España, volvíamos en coche y al llegar a la Roda me dijo: Juan, ¿te importa que nos desviemos? Entramos en la Roda, abrió la parte de atrás del coche, sacó un pequeño archivo y buscó la Roda, Miguelitos, en la pastelería La Española. De tal manera que yo le solicité y le rogué en varias ocasiones, como presidente y decano del Colegio de Economistas de Madrid, que nos permitiera editarle un libro sobre los dulces de España. Y esa fue precisamente su única asignatura pendiente. Al final no cumplió con ese deseo de todos nosotros. Pero sin lugar a duda, el profesor Velarde es uno de los grandes economistas e intelectuales de nuestro país, es una gran persona, ha marcado nuestra vida, por lo menos la mía, de muchas generaciones, y desde luego es un ejemplo a seguir. Yo seguiré muchos años aprendiendo del profesor Velarde. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor Inanzo. La verdad que la anécdota de los dulces es muy buena, la verdad. La verdad que habría sido interesante de ver ese libro, ¿eh? Bueno, tiene la palabra a continuación el profesor Lamo de Espinosa. Adelante. Señor presidente, querido Fernando y querido Juan, amigos todos, mil gracias por estar esta tarde aquí en este acto singular que hemos querido llevar a cabo porque Juan murió un 3 de febrero, el 3 de febrero del año pasado. Y hemos querido buscar una fecha muy próxima, 6 de febrero, para reunirnos en esta casa que fue su casa. Fue vicepresidente primero de esta Real Sociedad Matritense muchos años, yo le sustituí como vicepresidente primero, y aquí hemos tenido muchas horas de conversación y muchas horas de estudio y de vida en común. Y en un momento determinado pensamos que sería bonito que 3 discípulos suyos, Fernando, Juan y yo, que ahora diré unas características diferenciales como discípulos, nos reuniéramos
y homenajeáramos, más bien recordáramos a Juan Velarde. Y todo eso, además, hacerlo al amparo de este cuadro magnífico que tenemos a nuestra derecha, pintado por su hija Paloma, donde él aparece en la puerta de esta casa, en la puerta de la calle por donde han entrado todos ustedes, la puerta muy singular, cuadro que además nos ha pedido el Centro Diego Covarrubias poderlo utilizar como portada de un libro que presentarán el día 20, me parece que es, de este mes, sobre Juan Velarde, y efectivamente será concedida esa autorización y esa portada figurará en el libro sobre Juan del Centro Diego Covarrubias. Para mí hablar de Juan es hablar de unas cosas muy complejas, pero que me llevaron desde la carrera de agrónomos a la carrera de economía y a introducirme mucho más en la economía de lo que yo imaginaba. Y digo lo de la carrera de agrónomos y saludo al director de la escuela y saludo a la presidenta del Instituto de Ingeniería de España, que están aquí presentes, porque fue mi carrera inicial. En esa carrera conocí a un catedrático llamado José Vergara Doncel. José Vergara Doncel fue un catedrático excepcional de economía. Explicaba economía en la escuela de agrónomos, porque la cátedra, cuando se crea la carrera de agrónomos, una de las asignaturas que había que cursar en aquella carrera de entonces era economía. Y siempre ha habido un catedrático de economía, y en ese momento era José Vergara. José Vergara era amigo de Juan Velarde. Y estudiando yo la carrera de agrónomos, Vergara debió ver en mí inquietudes por el mundo de la economía y me empujó a hacer la carrera de económicas y a que cuando fuera por la facultad, que fuera a las clases de Velarde, que fuera a conocerle. Me matriculé en económicas, empecé a acudir por libre. Acudía unos días, otros no, a la facultad, en San Bernardo primero, después en la universitaria, y un día ya entré en los cursos, en las clases de Juan Velarde, y descubrí a un profesor excepcional. Era un hombre que explicaba de otro modo, y todo era comprensible, y todo era muy fácil, y escucharle era un placer, verdaderamente estar allí con él, era una cosa distinta a todo. Y a partir de ese momento me convertí en un fiel, leal, estudioso y seguidor de Juan Velarde. Un momento después en que terminó el curso, me aprobé su asignatura con sobresaliente, todavía conservo la papeleta, y empecé a tratarle, empecé a saludarle, a conocerle. Y me encontré con una persona que cada vez que me veía me empujaba, pero me empujaba por el lado de la economía, no de la economía pura y simple y llana, no, de la economía agraria. Usted debe ir por este camino. Me empujó tanto que hubo un momento en que se planteó una oposición de cátedra en Valencia y al mismo tiempo una oposición de cátedra para un tiempo posterior en Madrid. Y él me empujó a que me matriculara, me inscribiera en las dos. Me presenté a la de Valencia y la perdí, cosa que era lo que esperaba él y yo. Pero a continuación vino la cátedra de agrónomos de Madrid, me presenté a ella y él me animó en todo, me empujó en todo y gané con 32 años, gracias a él, gracias a ese empuje vital. Si no, a lo mejor no hubiera sido nunca catedrático, o lo hubiera sido con 40 años, pero no, él me estimulaba, me animaba en todo momento. A partir de ese momento coincidimos en muchas cosas. Coincidimos en el plan de desarrollo, donde yo fui subcomisario un tiempo, en reuniones de trabajo del FORPA, en el gabinete del ministro de Agricultura, Tomás Allende, en la transición, en distintos momentos, porque durante la transición yo estuve una etapa como subsecretario del vicepresidente económico del gobierno y teníamos las reuniones que dieron origen a los pactos de la Moncloa, de los que se ha hablado esta tarde aquí, y nos reuníamos y nos veíamos con mucha frecuencia. Y yo siempre aprendía mucho con él, y además con él porque aconsejaba, corregía, enseñaba, pero todo con una amabilidad y un trato verdaderamente
muy impropio de los catedráticos de la época, que eran mucho más secos y mucho más distantes de aquel que quería caminar por la vía de la docencia. En esa vía de la docencia estaba también Ramón Tamames, persona a quien yo conocía desde muy joven, porque cuando yo tenía 17, 18 años, él venía por casa muchas veces, porque tenía una relación en aquel momento de amistad con la que es su mujer, y ha sido su mujer, que era íntima amiga de mi hermana. Con lo cual nos veíamos, empezamos a conocernos Ramón y yo allí, y hemos mantenido esa relación siempre. Y Juan tenía un gran afecto hacia Ramón Tamames y le empujaba y le animaba y le estimulaba absolutamente en todo. Pronto, en aquellas conversaciones con Juan Velarde, descubrí por qué le gustaba el mundo de la agricultura. Y es que, como buen asturiano, era un jovellanista interior. Llevaba a Jovellanos en el alma y llevaba el informe de la ley agraria de Jovellanos en el alma. Y de pronto me encontré un día hablando con él sobre el tema. Yo no había leído en ese momento a Jovellanos. Ni que decir tiene que me fui de inmediato a buscar el libro del informe de la ley agraria, que se forjó en esta casa precisamente cuando Jovellanos era presidente de esta casa, de la Matritense, y empecé a partir de ahí a orientarme todavía más en esa dirección y a discutir con él muchas cosas sobre la condición de la agricultura, que él la vinculaba a Jovellanos. Jovellanos era asturiano, él era asturiano, y eso les unía a los dos íntimamente. Sobre ese tema hablamos muchas veces. Era además una persona que casi sin que se notara, le animaba a uno y le empujaba a uno en ciertas direcciones. En un momento determinado se crean en Valencia los llamados premios Rey Jaime I, que fueron de distintos tipos, de humanidades, de economía, etcétera, tal. Y le dan el premio a Juan Velarde en 1991. Bueno, era un premio en Valencia, mi familia paterna es de origen valenciano, yo me siento muy vinculado a Valencia, y yo acudí a la entrega de aquel premio a Valencia, estuve con él aquella noche, y bueno, al poco tiempo estábamos en Madrid. Y de pronto me encontré con que Juan nos empujaba a Ramón Tamames y a mí a que nos presentáramos al premio Rey Jaime I de años posteriores. Que alguien hiciera la presentación de nuestros premios, él entre otros, y avalar aquello. Y efectivamente, él nos empujó, y Ramón ganó el premio Rey Jaime I en el 97 y yo 2 años más tarde. ¿Por qué? Porque Juan Velarde nos colocó en la senda, nos llevó por el buen camino. En el año 2012, el presidente de la Generalitat de Valencia se da cuenta que tiene un sistema de financiación autonómico que le perjudica, que no es justo en relación con la Comunidad Valenciana. Y entonces nos llama a Juan Velarde y a mí. Tenemos una reunión con él, una siguiente reunión, Juan Velarde, Tamames y yo, y nos pide que constituyamos un grupo para hacer un informe sobre la infrafinanciación de la comunidad. En ese grupo añadimos a Pepe Barea, personaje excepcional del que se ha hablado esta tarde, y a Pedro Esbarza. E hicimos ese informe como se nos había pedido. Como ven, tengo muchos elementos que me unen a Juan Velarde a lo largo de mi vida. Y uno de ellos también fue el que, en un momento determinado, que él presidía la Real Sociedad Geográfica, que la presidió muchos años, hizo lo mismo que tú has contado, que hizo contigo, me pidió que yo acudiera a la conferencia, diera la conferencia de inauguración del curso. Di aquella primera, a él le gustó, y al cabo de los años, cuando se empezó a hablar de la España vaciada, me pidió que diera una segunda de inauguración sobre la España vaciada, que luego se publicó. Y estuvimos mucho tiempo hablando los dos de la España vaciada, que él decía que la vivía en sus viajes de Madrid a Asturias. Y era verdad, porque en el recorrido pasaba por una gran parte de España, que era indudablemente la España vaciada. Discutíamos sobre Román Perpiñá, sobre las aerocoras, sobre las rasicoras, y todo ese mundo, a él le gustaba hablar de él y le gustaba estar en él todos los días.
Velarde, yo creo que ha sido la persona que desde mediados del siglo pasado mejor ha conocido la economía española y más ha escrito sobre ella. El otro día yo hice una cosa que fue ver en Google, entré en Wikipedia, entré en la reseña de Juan Velarde, y en la bibliografía, donde no aparecen todos sus libros, pero aparece la mayor parte, es interminable. La obra escrita que ha dejado Juan Velarde es verdaderamente, tú la has mencionado en buena parte, y Juan también, es verdaderamente muy, muy, muy excepcional. Y además recorre los últimos 50 años de la economía española, que si uno quiere saber de ella, tiene que recurrir a la obra de Juan. Él realizó su tesis doctoral, y hablaba mucho sobre ella, sobre Flores de Lemus, como tú has mencionado, y su hija Paloma, en el cuadro, aparte de este cuadro, pintó otro precioso para la Real Academia de Morales, que está aquí a nuestra vera, y en ese cuadro está Juan delante de la puerta de la Academia, con un libro en las manos, que es un libro de su tesis sobre Flores de Lemus. Realmente ha sido un hombre muy excepcional y por eso merece que se le recuerde, que no se pierda en la memoria el recuerdo de Juan Velarde. Velarde porque además no fue solo un gran profesor, que lo fue un excepcional maestro. Tú lo has dicho, lo has calificado como maestro de maestros. Y es verdad, porque sus palabras estaban siempre llenas de enseñanza, de consejos, de contenido, y siempre las pronunciaba con un enorme afecto, con un tono formativo y educativo y amigable. Tras él se escondía su mucho saber, su mucha humanidad y una gran capacidad para transmitir sus extraordinarios conocimientos. Yo no le vi, y aquí estamos 3 discípulos de Juan Velarde, supongo que os habrá pasado a los dos lo mismo, yo no le vi nunca elevar el tono y enfadarse con nadie, jamás. Le he visto discutir, le he visto defender sus posiciones, le he visto argumentar con solidez, pero el enfado, la tensión, los nervios, eso yo en Juan no lo he conocido. Y eso le hacía también ser una persona con la que era muy fácil enlazar. Se ha hablado aquí de los cursos de la Aranda. Yo tuve el honor de ser invitado por él en varios veranos, en varias ocasiones, a ir a la Aranda a dar unas veces una conferencia y otras veces una parte, un cursillo dentro de la Aranda. Y eso me obligaba a estar ahí y dormir 1 o 2 noches, a veces más, y a pasar por esas barreras que tú, Juan Iranzo, ha comentado. Y los cursos de la Aranda eran una maravilla, porque no estaba uno en una universidad ni en un centro de enseñanza, estaba uno en la casa de Juan con Alicia. Y estábamos ahí, comíamos con ellos, desayunábamos con ellos, cenábamos con ellos, con los profesores que ese día iban a hablar, que uno era de medicina, otro era de farmacia, otro era de ciencias físicas, y por la noche había unas tertulias largas, extensas, animadísimas, que él empujaba y animaba. Por tanto, ir a la Aranda no era ir a dar unas clases, era ir a eso y a aprender, pero aprender mucho de muchas personas, de las muchas que coincidíamos allí en esos momentos. Su pasión por la agricultura, que la tenía, es la que me llevó a mí, en un momento determinado, a proponer en la Escuela de Ingenieros Agrónomos que la escuela nombrara a ciertas personas ingenieros agrónomos de honor. No se había hecho nunca. No se había hecho nunca. Y yo propuse a alguna persona del siglo XIX y algunas personas que ya no estaban vivos, pero propuse que se hiciera a Juan Velarde, a Alberto Ballarín Marcial, un notable notario de Madrid, gran jurista agrario, y a Ramón Tamames. Y efectivamente a Ballarín y a Tamames los hicimos ingenieros agrónomos de honor en el año 2011. Los 3, Tamames, Ballarín y Juan Velarde,
eran extraordinarios agraristas. Aquí lo hemos tenido mucho tiempo como vicepresidente y dejó un extraordinario recuerdo, extraordinario. Yo creo que muchas veces a él y a mí se nos aparecían al tiempo en esta casa Jovellanos, porque como ya he dicho, Jovellanos fue presidente de la Matritense un tiempo, un poco tiempo, pero un tiempo muy intenso en la vida de la Matritense. Y en el archivo de aquí de la Matritense quedan muchos papeles de Jovellanos interesantísimos. Pues bien, cada vez que venía por aquí, acabábamos hablando de Jovellanos, de temas agrarios, tal, a los que él llegaba con una gran facilidad. Fue siempre, creo yo, un gran caballero, un gran señor. Tenía una educación exquisita y una manera de tratar fuera de lo común. Era un hombre muy bueno, que prodigaba amistad y afectos, y al que nunca le oí un reproche o alzar la voz. Ayudaba siempre, y ayudaba siempre en tono conciliador. Ayudaba a todos, y decía las cosas de un modo que siempre eran aceptadas por la bondad de su intención y de sus palabras. Yo tengo que decir, y ya con esto termino, que su muerte me produjo un dolor intensísimo. Me llamó Ramón Tamames para decirme lo que había ocurrido. Fuimos los dos al tanatorio juntos. Y después supe lo que había ocurrido. Y tengo escrito algo que va a aparecer en el libro, en el prólogo del libro que he mencionado antes, de la Fundación Diego Covarrubias sobre Velarde. Tengo escrito algo con lo que voy a leer y con lo que voy a terminar, que es lo siguiente. Hemos visto a lo largo de muchos años a Juan Velarde subir, ascender los peldaños de sus profundas creencias cristianas, de su vida física e intelectual, con fuerza, sin desfallecimiento alguno, con entusiasmo y con pleno equilibrio. Escucharle era una muestra de buen juicio. Desgraciadamente, hace unos meses, cuando subía una malhadada escalera en su propia casa, la que llevaba a las estanterías donde estaban sus libros, siempre sus libros, esa fuerza y ese equilibrio se quebró definitivamente, cayendo de la escalera de su casa y de la vida. Buscaba, cómo no, un libro, el último, y encontró la muerte. Ese libro debía haberse titulado La muerte buscando la sabiduría. Estoy seguro que el cielo habrá abierto sus puertas con trompetas de gloria para recibir a tan insigne persona que Dios tendrá seguro en su gloria. Nada más. Bueno, muchas gracias, don Jaime. Un colofón magnífico, como siempre. La verdad que si Jovellanos aparece en esta casa, sin duda tiene que estar aquí hoy. No sé si alguien es capaz de percibirlo, pero desde luego tiene que estar hoy. Pues bueno, hemos dado el sentido y digno homenaje a don Juan Velarde. En esta casa, si por algo podemos presumir, es de los grandes personajes que ha habido en la Matritense. No sé qué pasa, a ver. Ahora, ya. Debe de ser Jovellanos, efectivamente, sí. ¿Quién sabe? Oye. Bueno, decía que bueno, pues don Juan Velarde obviamente ya forma parte de estos personajes, de la línea que sigue desde Jovellanos hasta él. Y como decía don Jaime, efectivamente lo que no hay que hacer es olvidar a estos personajes, que es algo, por cierto, muy español, el olvidarnos de las grandes figuras de nuestra historia. Una vez mueren parece que ya pasó y ya está. No, en esta casa ejercemos precisamente la labor contraria, que es no solamente enorgullecernos de las personas que han formado parte de la casa, sino además recordarlas y tratar de hacerlas presente en el día de hoy. Es decir, los que estamos aquí hoy, en la medida que podamos, tenemos que ser continuadores de su labor. Y desde luego lo que hacemos en esta casa es tratar de difundirlo. Me parece que Jovellanos no está queriendo hacerse notar.
Bueno, pues dicho esto, muchas gracias a los tres por las intervenciones, gracias a los presentes y damos por terminada la sesión.